Estás leyendo, viendo videos, aprendiendo, pero tu realidad económica sigue igual. Sientes que entiendes lo que es la riqueza, pero no logras vivirla. Entonces quédate, porque lo que te voy a explicar no falla por falta de disciplina, falla por conflicto interno. Muchas personas dicen, necesito riqueza y éxito, y lo dicen con urgencia, con ansiedad, con cansancio. Pero hay algo que casi nadie nota. Su mente subconsciente no está alineada con eso. Y cuando la mente subconsciente no coopera, no importa cuánto lo desees. Tal vez te dijeron esto, repite todos los días, soy rico, soy exitoso, y lo intentaste, pero algo se sentía falso, forzado, incómodo. No era pereza, era conflicto interno, porque cuando afirmas algo que no sientes, el subconsciente se cierra. El método ideal para construir una conciencia de riqueza no empieza mintiéndote, empieza entendiendo cómo funciona realmente tu mente subconsciente, porque tu subconsciente no responde a palabras bonitas, responde a sensaciones internas. Piensa en tu subconsciente como un banco, una institución financiera universal. No juzga lo que depositas, no discute, lo multiplica. Si depositas pobreza mental, eso crece. Si depositas sensación de riqueza, eso también crece. Entonces la pregunta no es ¿qué estás diciendo? La pregunta es ¿qué estás ingresando emocionalmente a tu mente todos los días? En el siguiente bloque vamos a ver por qué repetir soy rico suele fracasar y cuál es la forma correcta de hacerlo sin generar conflicto. En sesiones individuales, este es el primer punto que trabajamos. No metas financieras, no hábitos, la relación interna con la riqueza, porque si ese cimiento está mal, todo lo demás se derrumba y si está bien, el cambio deja de ser forzado. Quédate conmigo porque entender esto puede ahorrarte años de frustración silenciosa y en el siguiente bloque vamos a desmontar el error más común que te mantiene a la gente estancada. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene es inesperado. ¿Te ha pasado que afirmas cosas positivas, pero por dentro sientes resistencia? Dices, quiero riqueza, pero algo se tensa en el pecho. No es casualidad, es información. Durante años nos dijeron que repetir que eres rico y exitoso, pero nadie nos explicó cómo responde el subconsciente. El subconsciente no entiende de aspiraciones, entiende de coherencia emocional y cuando hay incoherencia, hay bloqueo. Por eso el método ideal no es decir soy rico, porque esa frase provoca conflicto interno y cuando hay conflicto la mente subconsciente se defiende. No se provoca ningún conflicto real cuando dices simplemente riqueza. Sí, como lo oíste, riqueza. Esa palabra no existe prueba, no existe explicación. Imagina que estás cansado, endeudado, presionado y tú repites soy rico y tu mente responde no es verdad. Pero cuando dices riqueza, no hay choque. El subconsciente acepta lo que no genera resistencia. Por eso no importa cuántas veces repitas algo, importa cómo se siente decirlo. La sensación de riqueza es lo que empieza a cambiar tus decisiones invisibles. Entonces la pregunta no es qué frase usar, la pregunta es cómo crear sensación interna sin conflicto. Y eso es exactamente lo que vamos a construir en el siguiente bloque. En sesiones individuales, este es uno de los puntos que más desbloquea a las personas, no porque repitan mejor, sino porque dejan de luchar con su mente y cuando el conflicto se va, el cambio se vuelve natural. Quédate porque en el siguiente bloque vamos a entrar a fondo en cómo funciona tu mente subconsciente y por qué actúa como un banco que multiplica todo lo que ingresas en él. ¿Te ha pasado que sabes exactamente qué decisiones te convienen, pero haces otra? No es falta de inteligencia, es automatismo interno y ese automatismo vive en tu mente subconsciente. El subconsciente no es parte débil, es la parte que ejecuta, respira por ti, camina por ti, decide por ti cuando no estás prestando atención. El problema es que también decide cómo te relacionas con el dinero. Por eso tu subconsciente es como un banco, una institución financiera universal que magnifica todo lo que imprimes en ella. No importa si ingresas una idea de riqueza o idea de pobreza, siempre devuelve más de lo mismo. Dos personas ganan lo mismo, una ahorra sin esfuerzo y la otra siempre está justa. No es matemáticas, es programación.
Uno se siente seguro con el dinero y el otro no. El banco interno responde a esa sensación. Tu subconsciente no responde a lo que deseas, responde a lo que das por hecho. Por eso no importa cuántos libros leas, si internamente sigues sintiendo escasez, eso es lo que se te va a multiplicar. Entonces la pregunta clave es esta: ¿cómo ingresas una idea de riqueza sin activar resistencia ni conflicto interno? Esa respuesta es el corazón del método que viene a continuación. En sesiones, esto es lo primero que se observa, no cuánto ganas, no cuánto sabes, qué estás depositando en tu mente todos los días sin que lo notes. Cuando eso se ajusta, las decisiones cambian solas. Quédate conmigo porque en el siguiente bloque vamos a profundizar esta metáfora del banco mental y ver por qué elegir la riqueza no es una frase bonita, sino una decisión interna repetida. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. ¿Te has dado cuenta de que aunque te esfuerzas más, tu cuenta nunca termina de despegar? No es por lo que haces afuera, es por lo que estás ingresando adentro. Quiero que grabes esto. Tu mente subconsciente es como un banco, una institución financiera universal que magnifica todo lo que se deposita en ella. No analiza, no juzga, multiplica. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada sensación corporal es un depósito. Y el banco no distingue entre riqueza y pobreza, solo devuelve más de lo mismo. Cuando te despiertas pensando no alcanza, o cuando ves a alguien prosperar y sientes molestia, cuando pagas contención, todo eso no es casual, son depósitos emocionales. Y luego te preguntas por qué el resultado se repite. Por eso el texto es tan claro: elige la riqueza, no como deseo, no como afirmación forzada, como ingreso constante al banco interno, porque el subconsciente magnifica lo que recibe. Entonces la pregunta incómoda es: ¿qué estás depositando hoy sin darte cuenta? En el siguiente bloque vamos a ver por qué afirmar soy rico suele generar rechazo interno y cómo evitar ese sabotaje silencioso. En sesiones individuales, este es el momento donde muchas personas hacen clic, se dan cuenta de que no fallaron por incapacidad, sino por depósitos inconscientes que nadie les enseñó a observar. Cuando eso se ajusta, la realidad empieza a responder. Quédate conmigo porque en el siguiente bloque vamos a desmontar uno de los errores más populares del desarrollo personal y a mostrar por qué la sensación de riqueza es lo que realmente crea riqueza. Si esto te hizo clic en tu mente, te invito a que me dejes un comentario, con gusto te leo. ¿Te has sentido incómodo repitiendo afirmaciones positivas, como si una parte de ti supiera que no son verdad? Ese malestar no es debilidad, es tu subconsciente protegiéndote. Muchas personas se culpan por no creer lo suficiente, pero el problema no es falta de fe, es exceso de conflicto interno. Y donde hay conflicto, el subconsciente no coopera. El texto lo dice claramente. No estás diciendo soy rico. Este siguiente bloque vamos a entrar al método exacto: cómo, cuándo y por cuánto tiempo hacer para que funcione de verdad. En sesiones individuales, este punto cambia todo, porque cada persona tiene resistencias distintas. Cuando ajustamos el lenguaje interno, la mente deja de pelear y empieza a colaborar. Estás amparándote de tus poderes internos reales. No se provoca conflicto en tu mente subconsciente al decir simplemente riqueza. Esa palabra no existe pruebas, no contradice tu experiencia actual. Si hoy te cuesta llegar a fin de mes y dices soy rico, tu mente responde no es verdad. Pero cuando dices riqueza, no hay choque. Hay espacio, y donde hay espacio, el subconsciente empieza a trabajar. El subconsciente no responde a lo que afirmas, responde a lo que sientes como posible. La sensación de riqueza es el verdadero lenguaje interno y esa sensación es la que produce riqueza. Entonces, no se trata de repetir más fuerte, se trata de repetir sin resistencia. En el siguiente bloque vamos a entrar al método exacto. Y si el problema no es que no repitas lo suficiente, sino que estás usando palabras equivocadas. Y si por eso sientes que haces todo bien, pero algo nunca termina de cambiar,
Este es el punto donde todo empieza a encajar. El método ideal para construir una conciencia de riqueza es mucho más simple de lo que imaginas. No existe fe ciega, no existe mentirte, existe alineación interna y ahora vamos a verlo paso a paso. Esto es lo que debes hacer 3 o 4 veces al día durante 5 minutos. Repítete internamente, riqueza y éxito. ¿Cómo? Riqueza y éxito. Nada más. Estas palabras tienen un poder tremendo porque representan el poder interior de la mente subconsciente. No estás diciendo soy rico, te estás amparando en tus poderes internos reales. Cuando dices soy rico, tu mente compara. Cuando dices riqueza, tu mente siente. No se provoca ningún conflicto real en el subconsciente y donde no hay conflicto, hay entrada. Donde hay entrada, hay multiplicación. Al repetir estas palabras, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro. Aparece una sensación sutil, expansión, calma, posibilidad. La sensación de riqueza produce riqueza, no porque lo desees, sino porque empiezas a decidir distinto sin darte cuenta. Ahora bien, si estás pensando, lo hago y no siento nada, eso no es un error. En el siguiente bloque vamos a hablar de la resistencia, del sabotaje y de por qué eso también es parte del proceso. En sesiones individuales, este método se ajusta a la historia específica de cada persona, porque no todos bloquean la riqueza por lo mismo. Cuando se acompaña bien, el proceso se acelera y se vuelve estable. Quédate porque en el siguiente bloque vamos a hablar de lo que casi nadie te advierte. ¿Qué pasa cuando empiezas a cambiar por dentro y una parte de ti se resiste? ¿Y cómo atravesar eso sin volver al punto inicial? Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque en los siguientes temas te voy a volar la cabeza. ¿Te ha pasado que empiezas un cambio y de pronto te sientes raro, incómodo o incluso ansioso? Como si algo dentro de ti quisiera volver a lo conocido. Eso no es una señal de fracaso, es una señal de ajuste. Cuando introduces la idea de riqueza en la mente subconsciente, no todo se siente bien al inicio, porque tu sistema interno estaba acostumbrado a otra identidad. El subconsciente no defiende la pobreza, defiende lo familiar. El texto lo explica con claridad. Al introducir la idea de riqueza, se introduce una sensación y esa sensación mueve estructuras internas. No es inmediato, es progresivo, pero es real. Empiezas a pensar distinto, gastas con menos miedo, valoras más, dices no donde antes serías y aparece una voz. ¿Quién te crees? Esa voz no es tu enemiga, es un programa viejo quedándose sin control. El subconsciente cambia cuando la repetición supera al hábito antiguo, no cuando todo se siente cómodo. Por eso repetir riqueza, incluso cuando hay resistencia, es parte del método. Ahora bien, ¿qué pasa si abandonas justo cuando aparece la incomodidad? Eso es lo que mantiene la mayoría atrapada. En el siguiente bloque vamos a ver cómo sostener el cambio hasta que se vuelva natural. En sesiones individuales esta frase es clave porque donde muchos se rinden solos, con acompañamiento y procesos se estabilizan y el nuevo patrón se consolida. Quédate conmigo porque en el siguiente bloque vamos a integrar todo esto y ver cómo convertir esa nueva conciencia en decisiones reales sin volver atrás. ¿Has notado que aunque tu situación externa no cambió, aún algo dentro de ti ya no se siente igual? Más calma, menos urgencia, decisiones distintas. Eso no es imaginación, es integración. Muchas personas abandonan aquí porque esperan resultados externos inmediatos. Pero el cambio real empieza siempre en lo invisible. Primero cambia la forma en que decides y luego cambia el resultado. Recuerda esto, al introducir la idea de riqueza en la mente subconsciente, la sensación de riqueza empieza a crecer. Esa sensación es la que produce riqueza, no por magia, por coherencia interna. Empiezas a decir no sin culpa.
valorar mejor tu tiempo, aceptar oportunidades, dejar de minimizarte. No lo fuerzas, simplemente ocurre porque en el banco interno ya está recibiendo otro tipo de depósito. La riqueza no se sostiene por esfuerzo constante, se sostiene por identidad interna. Cuando la identidad cambia, las acciones se ordenan solas. Ahora bien, ¿por qué algunas personas logran sostener este cambio y otras vuelven atrás? Esto es lo que vamos a cerrar en el último bloque. ¿Cuántas veces has sentido que entiendes todo, pero tu vida sigue igual? No porque no sepas, sino porque no has decidido. La mayoría de personas no fracasan por falta de información, fracasan porque viven en contradicción interna. Dicen que quieren riqueza, pero se sienten incómodos cuando la imaginan. Recuerda esto, tu subconsciente es como un banco, una institución financiera universal que magnifica todo lo que ingresa en ella. No cuestiona, no debate, solo ejecuta. Si ingresaste miedo, amplificará miedo. Si ingresas riqueza, amplificará riqueza. No mañana, no cuando todo mejore. Ahora, porque la decisión no es exacta, es interna. Ahora quiero que elijas qué vas a seguir depositando. Durante los próximos 30 segundos, no repitas frases, siente la palabra riqueza, no la fuerces, no la exageres, déjala estar. Esa sensación es el lenguaje del subconsciente. No necesitas convencer a nadie, no necesitas demostrar nada, solo necesitas alinearte. Cuando eso ocurre, la vida responde. Las sesiones existen para una sola cosa, evitar que vuelvas a los viejos depósitos. No es motivación, es reprogramación consciente. Si este contenido te habló directamente a ti, entonces ya sabes que no es casualidad. Elige la riqueza, no como deseo, como identidad, porque lo que eliges hoy es lo que tu subconsciente multiplicará mañana. Gracias por quedarte hasta el final. Y si estás listo para reprogramar tu mente, puedes mandarme un mensaje. Y recuerda suscribirte a mi canal porque en los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.